Muchísimas gracias por ingresar a esta masterclass. Muchos de ustedes, pues obviamente no nos conocen, no han tenido contacto con el instituto, pero bueno, les voy a comentar brevemente cómo va a ser la dinámica. Mi nombre es Gelacio Reyes y yo soy el que les estuvo ahí mandando los mensajes para que se pudieran conectar a esta masterclass. Y bueno, pues ahorita tenemos a una ponente de lujo. Les vamos a dar las directrices de la clase. Por favor, colegas, miren, si quieren pueden todos apagar sus cámaras, sus micrófonos están bien, pero todas las dudas que vayan surgiendo durante la clase, por favor, pónganlas en el chat. Aquí lo importante es que ustedes puedan aclarar estas dudas, puedan llevarse conocimiento nuevo, que al final de cuentas eso es lo que estamos buscando con esta clase, que ustedes se nutran de un conocimiento nuevo. Entonces, con toda la confianza, vayan poniendo sus preguntas. A lo mejor hay alguien que está estudiando todavía, pero le surge la duda porque también hace deporte. A lo mejor ya alguien tiene un paciente y tiene alguna duda muy específica, igual se vale. Por favor, vayan poniéndolas para que al final o durante la clase, ya la ponente lo decidirá, se van a resolver esas dudas. Y bueno, pues le presento a la maestra Rosa Elena. Ella es una de nuestras mejores ponentes en el área deportiva. Ella estudió la licenciatura en nutrición en el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas. También hizo un posgrado en la Universidad del Valle de México e hizo un intercambio a la Universidad Europea de Madrid, sobre todo en el área deportiva. Y bueno, pues entre tanto la experiencia académica y la experiencia profesional la hacen de una apasionada de la nutrición. Entonces tienen a un superponente ahorita y por favor aprovechenla para que puedan nutrirse de un nuevo conocimiento. Maestra, el auditorio es suyo. Hola, buenas noches. Gracias, Gelacio. Buenas noches, ¿cómo están, chicos? ¿Todo bien? Está hablando Rosa, Palma. Sin miedo, sin miedo. Bien, ok. Abran sus micrófonos con toda confianza. Si quieren participar, me refiero a, pues, contestar sin problemas. Digo, estamos aquí en una charla, no estamos buscando que sea algo muy imponente, sino que más bien sea una charla que fluya, que podamos llevarnos de aquí algo nuevo, como bien lo mencionó mi compañero Gelacio, y que sea, pues, obviamente de su agrado. No buscamos tampoco como intimidar ni nada. Estamos acá, la mayoría, bueno, quiero pensar que la mayoría de ustedes ya son mis colegas, algunos otros los serán en algún momento, entonces yo les doy la bienvenida. Y una vez más pregunto, ¿todo bien? El día de hoy, ¿les fue bien? Todo bien. ¿Todo tranquilo? Todo bien. Todo bien. Perfecto. Es que digamos que me gusta charlar mucho con las personas, entonces imagínense si no. Vamos a platicar un poquito sobre suplementación, sobre todo en deporte. Primero que nada, pues obviamente entrar en este tema es un poco controversial en muchos de los casos. No es un tema que sea muy sencillo de abordar y no porque sea muy complicado saber qué tipo de suplemento o qué tipo de ayuda le puedo dar yo a mi atleta, sino que los suplementos también son sustancias que se pueden utilizar dentro y fuera del deporte para otros fines u objetivos, incluso en la salud. Entonces, digamos que el hecho de saber de qué estoy hablando cuando prescribo un suplemento, cuando doy una dosis, cuando utilizo un tipo de sustancias, no solamente se trata de que el atleta sea un mejor atleta, sino que también puedo irme hacia el área clínica si quiero y dar un mejor servicio dentro de la nutrición clínica, sabiendo qué tipo de sustancia puede mejorar la salud del paciente. Entonces, no solamente es con enfoque deportivo, sino que también puedo utilizar esta información dentro del área clínica para dar un mejor servicio. Vamos a estar platicando sobre ello dentro de lo que cabe y, y bueno, vamos a poner un poco de premura aquí porque si no, luego yo me agarro hable y hable. Tienen una ponente muy platicona el día de hoy, pero en fin.
vamos a hablar, más bien, váyanme confirmando si pueden ver por ahí la pantalla y la presentación, por favor. Si pueden ir confirmándome, les agradezco, chicos. Sí se ve, Miss. Perfecto. Entonces, vamos a empezar a hablar nutrición y suplementación. Como ya les comentaba anteriormente, yo creo que hablar de suplementación no solamente es hablar de deporte, sino también hablar de salud. Entonces, justamente la suplementación es algo que nos va a acercar muchísimo más a un mejor estado del cuerpo cuando se requiere de hacerlo. Entonces, ahí es cuando nosotros tal vez nos preguntamos, bueno, ¿y qué puedo hacer? ¿O qué puedo dar? ¿De qué sustancias dispongo? ¿Será bueno? ¿Será malo? Y esas son las preguntas que normalmente deberíamos de estarnos preguntando, vale la redundancia. Si hablamos de nutrición y suplementación, bueno, son cosas que van totalmente de la mano, no se pueden separar. Son mejores amigas forever and ever, dirían los otros. Y la verdad es que es algo que como nutriólogos es importante que sepamos manejar, porque vaya, si nosotros no tenemos las herramientas y la información necesaria para esto, no es algo que vaya a surgir o a ser, pues digamos, bueno, ¿no? Entonces, ahí es en donde empieza el problema. Tenemos tanta responsabilidad con los pacientes, repito, de todo tipo, que no solamente se trata de decirle, tómate esto y ya, sino que saber con qué objetivo es que estamos otorgando esa suplementación, qué dosis tenemos que utilizar, por qué utilizamos esa sustancia y no otra. Eso es la magia de saber por qué el suplemento es bueno. Entonces, primero que nada y antes que todo, aquí yo creo que habemos varios que hemos escuchado algunos mitos o algunos muchos mitos sobre suplementación. Vayan levantándome la manita, por ahí en sus controles tienen una manita para levantar. Vayan levantándola quien ha escuchado algún mito para ver ahorita y compartir un poco de qué es lo que de qué es lo que estamos hablando. Dice Gelias, yo he escuchado muchos mitos, bastantes mitos. Hay bastantitos, pero sin miedo, levanten la mano, no pasa nada. Si no sabe usted ninguno, tampoco pasa nada, no nos vamos a matar aquí porque no sepa. Pero es importante saber que al menos estamos pues informados un poco de lo que puede haber. El ácido dice que ha escuchado muchos mitos. Ahí en el chat también me pueden escribir, o sea, no sean así, no dejen hablando sola, que esto no es un grupo. Váyanme escribiendo por ahí también en el chat algún mito que hayan escuchado, algún suplemento que hayan también escuchado hablar de él o que hayan utilizado, algo que ustedes digan, esto me causa mucho conflicto, de repente escucho esto y leí y pues como que no quedó muy claro, pero adelante con confianza que esté su salón también. Les decía, vamos primero que nada a tratar pues de qué es la suplementación, porque para empezar con todo esto tendríamos que estar sabiendo de qué trata la suplementación. Creo que la mayoría de nosotros por acá, a ver, déjenme leer por acá el chat, dice Angélica, que son para aumentar masa muscular o para hacerte bajas de peso, dice Elisa, que solo con proteína que recomienda el instructor y el niño aumenta la masa muscular. Esos son negocios sucios, pero sí, también he escuchado eso. Adri dice, a mí me daba como miedo la suplementación y ahora soy más abierta a la opción. Te voy a decir algo, Adri. Honestamente, yo también era una persona que decía, bueno, si se lo puedo dar de manera natural, ¿por qué lo voy a suplementar? ¿Por qué voy a utilizar otra sustancia fuera de lo natural si yo puedo dárselo en la dieta? Bueno, justamente eso era cuando yo era una pequeñuela, recién salida de la carrera, y decía, o sea, ¿por qué? ¿Por qué voy a suplir un alimento que puedo darle de manera normal a mi paciente con un polvo o una pastilla? Pero sí, justamente cuando estudias más a fondo el tema, cuando vas más allá de las cosas que sabemos, cuando investigamos, etcétera, etcétera, nos damos cuenta de que la opción no es tan mala como nosotros pensábamos. Por acá dice Esmeralda que la creatina daña el riñón, pues por ahí por algo hay dosis.
Sí, claro. Dice, ¿qué tantos beneficios tiene la creatina y el suero de leche? Dice Luisa. Por ahí tenemos variecitos, ¿eh? Vamos a hablar de algunos cuantos tal vez, como nos vaya dando el tiempo, ¿vale? Pero básicamente de lo que vamos a hablar el día de hoy es pues de las ventajas, de las desventajas, de cómo nosotros tendríamos que estar preparados para esto. La suplementación por acá tenemos en la pantalla es un aporte de sustancias nutricionales complementarias a la dieta con un objetivo específico. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si es una sustancia nutricional, entonces está a cargo de el nutriólogo, claro que sí. Entonces, si nosotros como nutriólogos no tenemos esta capacidad, esta destreza de poder nosotros manejar todas estas sustancias dentro de la dieta del paciente de una forma calculada y ordenada, entonces sí, hermanos, estamos muy mal. Al final de cuentas, todo lo que nuestro paciente consume, que nosotros le hemos prescrito, es nuestra responsabilidad. Ahora imagínense hacer esto en atletas de alto rendimiento que tienen por ahí obviamente el gran riesgo de salir dentro de una lista negra de dopaje. Eso es algo que nosotros tendríamos que evitar a toda costa. Además de que en el caso de los atletas de alto rendimiento es muy común ver por ahí que se metan de todo para poder obviamente cumplir con el objetivo. Ahora, tendrá que ser totalmente de la mano de un nutriólogo que el atleta decida cuáles son las sustancias que le van bien y cuáles son las que no le van tanto. Y esto es porque no cualquier suplemento tiene la funcionalidad que buscamos. Necesitaríamos, obviamente, estudiar más a fondo cada caso para saber cuál es la deficiencia y por qué no se puede llenar con la dieta, ¿ok? Entonces, si ya de entrada la suplementación me está hablando de sustancias nutricionales, son sustancias que me competen totalmente a mí como nutriólogo, no hay de otra. Yo tendría que estar preparado para saber cómo esas sustancias actúan en el cuerpo, qué objetivo tienen en el cuerpo, cuáles son los procesos que llevan a cabo y por qué se recomienda esa sustancia para ese objetivo, ¿vale? Entonces, por acá, en este lado, vamos a tener ahora, hablando de suplementación o de nosotros preparándonos para una mejor suplementación, ¿cuáles serían las ventajas? Y aquí les puse algunas solo por mencionar, pero tenemos nutriólogos más preparados, obviamente, para el servicio de esta suplementación, menos riesgos de intoxicación, porque las personas, obviamente, al conocer mejor información, nosotros a estar mejor preparados, al estar mejor preparados, perdón, también somos más capaces de dar información viable y válida y sustentada, porque eso es lo que nosotros tendríamos que hacer con nuestra preparación profesional. Siempre sustentar lo que estamos haciendo. Por ahí hay un apartado ético que nos habla precisamente de que todo lo que nosotros hagamos como tratamiento nutricional debería de estar basado en evidencias. Entonces, si nos vamos a eso, obviamente es importantísimo saber qué evidencia tiene cada uno de estos suplementos. No estamos hablando solamente de proteínas o de creatina o de HMB o de beetroot juice o de nitritos o nitratos, óxido nítrico, etcétera. No estamos solamente hablando de eso. Estamos hablando de cualquier sustancia que se pueda suplementar, vitaminas, minerales, no sé, proteínas, bicarbonato sódico y hay un sinfín de sustancias más. A lo que vamos es entonces a que entre nosotros estemos más preparados como nutriólogos, tendremos una mejor calidad de consulta y mejor calidad de atención. Y todo lo que nosotros estemos haciendo en la suplementación tendrá una base que respalde nuestro actuar. Y eso es muy importante, porque al final de cuentas, si algo sale mal, entonces tendremos cómo evidenciar que eso era lo que estaba pautado. Entonces, por ahí tenemos en el segundo punto, menos riesgos de intoxicación.
¿Por qué menos riesgos de intoxicación? Porque vamos a saber de qué manera podemos nosotros revisar estos suplementos de tal forma que no tenga ningún problema, en este caso el atleta, si estoy hablando de un atleta, o el paciente en general, si estoy hablando de suplementación por una mejor salud, de que estas sustancias no sean compatibles con lo que estamos tratando de hacer. Obviamente, al estar más preparados, nos estamos informando sobre las dosis correctas de cada sustancia y de qué manera podemos evitar precisamente que estas personas se intoxiquen y tengan problemas de salud más adelante, precisamente por esta suplementación que no hemos sabido dar correctamente. Tenemos por ahí en el punto número 3, el conocimiento de prescripción, lo que les decía, las dosis son bien manejadas y cuando las dosis son bien manejadas, que nos lleva al punto número 4, cuando las dosis son bien manejadas, hay muchísimo menores riesgos a la salud para el paciente, que es lo que de verdad importa, porque al final de cuentas, nosotros como nutriólogos somos responsables de la salud de esa persona a la que le estamos dando la atención. Entonces, justamente, y para cuadrar un poco más todos estos 4 puntos importantes al inicio, básicamente es eso. Cuando nosotros estamos mejor informados y mejor preparados, obviamente tendremos mejores armas para poder dar una mejor atención y reducir los riesgos a la salud que ocasionan estos mitos y leyendas sobre la suplementación que de repente hay. Por ahí tenemos desaparición de mitos. Recuerden que cuando nosotros nos adentramos con el paciente a explicarle qué es lo que pasa y con el sustento en la mano, básicamente lo que estamos diciendo podríamos decir que es ley, porque ahí está escrito, está comprobado, no es algo que yo me esté inventando. Entonces, justamente eso hace que también los pacientes tengan mayor credibilidad en el nutriólogo, sean personas que no se dejen llevar tan fácilmente por lo que les dice un coach o lo que les digo, si hay por aquí coach, qué bueno que se estén preparando de mejor manera o que piensen en prepararse de mejor manera. Yo siempre he pensado que obviamente si la persona está preparada para prescribir una suplementación, está preparada para dar una consulta nutricional, está preparada para dar una fisioterapia o lo que sea del área de la salud, es totalmente respetable. Pero obviamente nos topamos mucho en ocasiones con este tipo de prácticas que no son a veces muy favorables para las personas que las están realizando. Por ahí tenemos mejor atención en la consulta, que obviamente me da más herramientas para mejorar todo lo que yo estoy haciendo de manera nutricional y de manera profesional. Y por último, mejor rendimiento deportivo. ¿Por qué? Bueno, vamos a adentrarnos un poquitito más en los atletas de alto rendimiento. Los atletas de alto rendimiento es rarísimo, rarísimo aquel que no se suplementa. ¿Por qué? Los atletas de alto rendimiento dentro de sus planes nutricionales tienen bastante carga ya. O sea, es un requerimiento kilocalórico impresionante lo que tienen ellos. Por ahí de repente si escuchamos que Michael Phelps se comía 10 hot cakes y no sé qué tantos huevos en el desayuno, era cierto. Atletas de esa élite como los olímpicos o los campeones del mundo no son personas que con 1200 kilocalorías estén bien. La actividad que realizan es lo suficientemente fuerte, intensa y agotadora para que ellos puedan necesitar toda esa cantidad de kilocalorías sin problema alguno. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con los atletas cuando la alimentación no puede ser tan abundante? Porque imagínense que yo tengo a mi atleta y que tiene 2 prácticas por día y estas prácticas están divididas y separadas por unas 6 u 8 horas cada una. Entonces ahí yo me pregunto, bueno, ¿y qué le doy entre cada práctica que no le caiga pesado, que esto, que el volumen, que a lo mejor mi atleta sí come muchísimo, pero de todas maneras no me alcanza la comida para darle todo lo que le tengo que dar? Bueno,
La suplementación es una de las cosas que nos ayuda precisamente para poder alcanzar los niveles que necesitamos de nutrientes en la dieta que no se pueden dar con alimentación porque la práctica me lo impide, la práctica deportiva, por ejemplo, porque los tiempos de mi paciente no se dan, porque hay dificultad para obtención del alimento, porque tenemos dificultades por ahí para conseguir algún tipo de ingrediente, etcétera, etcétera. Porque no son suficientes frutas y verduras, porque ya comí demasiado y estoy lleno y ya no cabe nada más, estoy satisfechísimo, porque son cosas que ocurren. De repente te dicen, es que yo no me como todo. ¿Por qué? Porque ya de repente estoy muy satisfecho y no puedo continuar con la ingesta de comida. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Claro que suplementamos. Cuando la dieta no cubre al 100% los requisitos que tendría que tener el atleta para estar en estado óptimo, es cuando nosotros preferimos suplementar. Entonces, yo, como les comentaba hace rato, si era una de estas personas que decía, bueno, si se lo puedo dar de manera natural, ¿por qué lo voy a suplementar? Y entonces, dentro de los años y de la práctica y de todo lo que he hecho, me di cuenta que básicamente es en un atleta de alto rendimiento no es una opción, es necesario suplementar. Y para esto, obviamente, tendríamos que estar revisando cuál es el suplemento más adecuado para mi atleta y para su actividad deportiva y de qué manera tengo que introducirlo, con qué protocolo y por qué. Entonces, ahí es en donde tal vez las ventajas de poder estar certificado en una suplementación, sobre todo en deporte, es importante. Hablar de una certificación en suplementación o de estar enterados de toda esta información no solamente habla de, ay, sé mucho y listo, sé prescribir y listo, sino que más bien nos orilla muchísimo a que nosotros seamos más conscientes de lo que estamos prescribiendo dentro del consultorio. Porque muchas de las ocasiones tenemos este tipo de mitos, este tipo de dudas como las que me escribieron por acá en el chat, que nos hacen dudar muchísimo de si será bueno o no será bueno y en qué momento tengo que hacerlo. Yo creo que muchos de ustedes se han topado con la pregunta típica del paciente que dice, ¿la proteína cómo me la tomo? ¿Antes o después del ejercicio? ¿Cierto? Por ahí también tienen la misma pregunta a veces con la creatina. ¿Cuándo me la tomo? ¿Antes o después? O incluso tendrían por ahí los BCAAs también el mismo cuestionamiento. Entonces, justamente eso es lo que nosotros tendríamos que estar viendo, porque dependerá de los objetivos del atleta, la manera y el modo y el tiempo en el cual yo aplico la suplementación. Y eso es importante. Vamos viendo por acá qué más me puso Elisa. Dice, ¿qué interacción tiene la hidratación con la suplementación? En algunos suplementos bastante importante, Elisa. La bebida deportiva se considera como suplementación. Las bebidas deportivas se consideran ayudas ergogénicas nutricionales, ¿sale? No se considera suplementación, sino más bien una ayuda ergogénica. Y creo que ahí cabe mencionar que hay una gran diferencia entre suplementación y ayuda ergogénica. Bueno, no tan grande como digamos, ¿no? Pero básicamente una ayuda ergogénica es algo que ayuda a impulsar el performance deportivo del atleta. Puede ser una ayuda ergogénica nutricional. Dentro de las ayudas ergogénicas nutricionales pueden entrar los suplementos. Sin embargo, las bebidas deportivas tienen su apartado específico en bebidas deportivas que solamente los clasifican como ayuda ergogénica nutricional. ¿Por qué no van a ser suplementos las bebidas deportivas? Porque generalmente las bebidas deportivas se utilizan para regenerar el gasto que se ha tenido durante la actividad deportiva, sobre todo de iones de sodio, cloro y de hidratos de carbono, porque son importantes durante la actividad. Entonces, las bebidas deportivas no entrarían como tal como un suplemento, pero sí entran como ayuda ergogénica nutricional, ¿vale? Entonces, ahí tenemos también un apartado específico dentro de las ayudas ergogénicas nutricionales para las bebidas deportivas o las bebidas rehidratantes y obviamente para los suplementos aparte. ¿Por qué? Porque al final de cuentas las bebidas deportivas lo que me hacen es mantener estable al atleta.
mientras que los suplementos en la mayoría de las ocasiones hacen que el atleta pueda aumentar un poco su rendimiento. Entonces, las bebidas deportivas también aumentan un poco el rendimiento al detener un poco los iones de sodio y cloro, pero no es como tal algo que impulse al atleta. Entonces, más bien lo estabiliza, ¿sale? Ahí está como un poco más claro y un poquito más también, digamos, preciso el hecho de las bebidas deportivas. Por ahí con la pregunta de hidratación que me hacía Elisa, en muchos de los suplementos es súper importante porque tiene una gran interacción el agua con ellos. La creatina es uno de ellos, ¿sale? La creatina, los HMBs, etcétera, etcétera, son importantísimos. Entonces, ahí tenemos nosotros que tomar en cuenta también cuando estamos suplementando qué interacción tiene el agua con el suplemento que estamos utilizando para poder saber si hay que aumentar la cantidad de agua, si hay que disminuir. Digo, obviamente veremos o se verán más específicamente dentro de la certificación en suplementación cada uno de los suplementos de los que estamos, o más bien a los que estamos más expuestos, pero hoy por hoy y en este momento puedo decirte que sí hay varios en los que el agua es súper importante revisarla porque obviamente aumentan generalmente aumentan los requerimientos hídricos del atleta en este caso o de la persona que se esté suplementando. Entonces ahí necesitaríamos revisar qué tipo de suplemento estamos utilizando y cuál es la interacción con el agua, pero en algunos casos se aumenta, ¿vale? Entonces, las bebidas deportivas, regresamos un poco, no son suplementos, son ayudas ergogénicas, sin embargo, también son cosas que deberían de incluirse en el cálculo de la dieta en un atleta al menos, porque son bebidas que me van a aportar hidratos de carbono y cloro y sodio generalmente, aunque también tenemos iones de magnesio, iones de potasio, etcétera, etcétera. Generalmente en los Gatorades, Powerades y todas estas bebidas que son específicas de los atletas, es que vamos a encontrar un poco más de ese tipo de cosas, aunque también podrían bueno, más bien podríamos abordarlo un poco, pero hasta ahorita, bueno, los suplementos como tal que conocemos como suplementos generalmente son más bien sustancias químicas que en muchas de las ocasiones están, bueno, si no es que en muchas no, en todas las ocasiones están presentes ya de alguna manera en el cuerpo, pero al aumentar la cantidad de este tipo de sustancias, obviamente también aumenta el rendimiento de nuestras células y la obtención energética, que básicamente en el atleta ese es el objetivo de una suplementación, mejorar el estado celular, mejorar el estado del metabolismo energético y que todo eso vaya bien, bien, bien engranado y bien aceitadito para que la máquina ande y ande y ande y ande y ande sin perder el paso. Al final de cuentas, la suplementación en el deporte es un arma que se tiene precisamente para mejorar las condiciones celulares y de obtención energética. Entonces, cuando nosotros procuramos las células de un atleta de alto rendimiento para mejorar, es cuando nosotros tenemos mejores resultados también con el estado nutricio del atleta. Entonces ahí es el meollo del asunto y ahí es donde viene lo bueno. Dentro de todas estas ventajas fabulosas que yo les puedo contar sobre estar preparados para una suplementación, también vienen las desventajas de no estar preparados. O sea, las desventajas de no saber qué onda, de por qué, de esto y de por aquí, déjenme leer a Adri un poquito, dice Miss, porfa, repites el objetivo de la suplementación. En un atleta de alto rendimiento, el principal objetivo es mantener el buen estado celular y una óptima obtención energética. Entonces, si te fijas o si se fijan, por ejemplo, la creatina. La creatina, ¿para qué normalmente han escuchado que se utiliza? Alguien puede escribirme por ahí en el chat. ¿Para qué normalmente escuchan que se utiliza la creatina? Que es como lo más común que se utiliza en un gimnasio. Energía, dice por ahí Samay. ¿Alguien está de acuerdo con Samay? Vaya levantando por ahí su dedito, sin miedo. Recuperación muscular, aumentar masa muscular, dice Evelyn. Recuperación, dice Adri. Entonces, hemos escuchado de todo. Aumento muscular. Ok, la creatina tiene
dos objetivos y dependerá entonces de cuándo la utilicemos. Tenemos recuperación muscular y tenemos aumento de energía u obtención óptima energética. La creatina, si nos vamos un poquito más atrás a la obtención energética, tenemos varios sistemas energéticos en el cuerpo. Tenemos aeróbicos y anaeróbicos, y de los aeróbicos nos podemos ir obviamente a la glucólisis, a la betaoxidación, el ciclo de Cori cuando ya las cosas se están poniendo muy turbias, pero en el anaeróbico tenemos el sistema de fosfágenos y el sistema anaeróbico láctico. Entonces, justamente una glucólisis láctica es aquella que está en los primeros minutos, en los primeros segundos de actividad física intensa. Y lo del sistema de fosfágenos está entre los primerititas milésimas de segundo. Este sistema de fosfágenos se comporta de la siguiente manera. Tenemos ATP, que es la molécula principal energética en el cuerpo. Nosotros no podemos hacer nada si no hay ATP. Todo lo que ocupe energía en el cuerpo, todo lo que necesite una carga energética en el cuerpo, se va a manejar por ATP. Y la principal función del cuerpo que necesita este tipo de energía es la contracción muscular. Entonces, dentro de lo que es el mundo deportivo, entonces no podemos hablar de que no se utilice para nada el ATP si todo lo que tenemos es contracción muscular. Entonces, ahí lo que ocurre es que básicamente el ATP tendría que estar siempre, 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 siempre presente. ¿Qué pasa con el ATP? El ATP empieza a funcionar desde el segundo cero que yo empiezo a hacer actividad física generalmente intensa o de alta intensidad, y en el 0.5 segundo ya, ATP, bye. ¿Por qué? Porque son moléculas que no están ahí libres y dicen, ay, pues para cuando me ocupen aquí estoy. No, son moléculas que están ahí para obtención inmediata energética, pero que no son infinitas ni de chiste. Duran muy, muy, muy poquito. ¿Cómo puedo extender yo un poquito más este margen del ATP con fosfocreatina? Y ese es el sistema de fosfágenos. El ATP, que es la energía inmediata del cuerpo, no dura tanto, pero la fosfocreatina, que también tiene una molécula de fosfato, le rola esa molécula de fosfato a las moléculas de ADP que se han degradado del ATP y las vuelve a fosforilar. Entonces hagan de cuenta que se hace un ciclo en el cual el ATP se degrada, se convierte en ADP, viene la fosfocreatina, le cede su fosfato al ADP, le dice, ay, pobrecito, ya no eres ATP, ya te quitaron un fosfato para generar energía, déjate rolo el mío, y le da su fosfato. Entonces, la refosforilación o la tasa de refosforilación es una molécula de fosfocreatina para una molécula de ATP. Entonces, por cada molécula de fosfocreatina que exista, se va a poder refosforilar un ADP para poder tener otra molécula de ATP que nos ayude a alargar un poquito más ese inicio del ejercicio intenso. Entonces, ¿qué pasa ahí? Las moléculas de fosfocreatina en el cuerpo obviamente no son infinitas y la regeneración de fosfocreatina tarda algunos segundos en los que tenemos que descansar un poquito o dejar un poquito la actividad. ¿Qué pasa con la tasa de regeneración de fosfocreatina? Que va disminuyendo en porcentaje conforme va avanzando el tiempo. ¿Por qué? Porque se va desgastando la energía de igual forma. No se restituye completamente por cada descanso, sino que cada cierto tiempo de descanso se va a ir restituyendo un porcentaje menor. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si nosotros nos ponemos a ver este sistema en donde la fosfocreatina refosforila el ADP y vuelve a haber energía y es un círculo y tal, ese círculo en algún momento en el que ya no haya moléculas de fosfocreatina que puedan ceder ese fosfato al ADP, ya no va a existir el sistema de fosfágenos. ¿Y qué va a decir el cuerpo? Híjole, manito, ya no tenemos manera de refosforilar ATPs rápido. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que va a empezar un sistema anaeróbico láctico en el cual vamos a tener que utilizar moléculas de glucógeno para obtención rápida de energía y que al final nos van a dar moléculas de ácido láctico que posteriormente se van a convertir en lactato. Y este lactato y este ácido láctico lo que hacen es aumentar el pH del músculo y que el músculo empiece a fallar.
entonces es cuando nos sentimos cansados y agotados y es lo que hace que paremos de realizar la actividad intensa. Ustedes pónganse en el contexto, por ejemplo, en el que yo les dijera, vamos a hacer sprints de 10 metros, pero así como terminas uno, empiezas el otro. ¿Ustedes creen que van a poder aguantar sprint, 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 sprint todo el tiempo por 5 minutos? Váyanme comentando por ahí si alguien piensa que puede aguantar 5 minutos de sprint, ida y vuelta, así hasta. Por ahí se le hace que no, una carita triste, dice Evelyn. Entonces es recomendable consumirla antes para que este proceso pueda darse y tengamos suficiente ATP durante la actividad física. Depende de la actividad física. La creatina es un suplemento que generalmente va a funcionar mejor en atletas o en deportes que sean explosivos, de alta intensidad, que tengan movimientos rápidos, que sean de un solo movimiento incluso, y no en deportes en los que nos tengamos que extender un poco más en el tiempo. Entonces, los deportes de resistencia no entran muy beneficiados dentro del uso de creatina. Por ahí dice Cristi, no es posible, Ivonne tampoco, Angélica tampoco, y es real. O sea, si nosotros nos pusiéramos a correr a toda nuestra velocidad, no aguantaríamos 5 minutos corriendo de esa manera. Y esto es porque el sistema de fosfágenos se agota. ¿Cuál es la manera más óptima de poder ampliar un poco más el espectro de tiempo de este sistema de fosfágenos? Con fosfocreatina. ¿Por qué? Porque al ingerirla, perdón, con creatina, porque al ingerir creatina tenemos más moléculas de creatina que se puedan fosforilar y precisamente ese ciclo del que yo les hablaba de refosforilación de ATP puede ser todavía más duradero porque precisamente habrá más moléculas de creatina fosforilada. Ese es el detalle ahí. Entonces, si depende de para qué yo lo quiero usar. Si yo quiero, también se sabe que la creatina es uno de los vehículos para los aminoácidos y que facilitan obviamente el tránsito de los mismos y el aprovechamiento de los mismos. Por eso también le hemos escuchado que para la regeneración muscular o para aumento de masa muscular. Entonces, si el objetivo es aumentar masa muscular, entonces yo la creatina la tomo después. Pero si el objetivo es obtención energética o una mayor vía óptima energética, entonces la tomo antes o durante el ejercicio. Y ahí es en donde nosotros entramos como nutriólogos para saber en dónde específicamente es que necesito yo saber dónde se suplementa, ¿sale? ¿En qué momento, con qué cantidades, por qué lo voy a hacer así? Hay muchísimos protocolos de suplementación en cada caso. Entonces, habrá que ver cuál protocolo es el que más se acerca o más se asimila a las condiciones del atleta o en este caso del paciente que lo está utilizando. Dice por ahí Jessica, ¿qué hay de la carnitina? Pues la carnitina es una sustancia que normalmente tenemos en el cuerpo. La principal función de la carnitina es la movilización de grasas y por eso la escuchamos muchísimo para reducir de peso de repente, aunque también obviamente es una sustancia que nos ayuda como es un movilizador de grasas para obtención energética, pues obviamente va a permitir que esta obtención energética de manera sea un poco más óptima, ¿vale? Pero bueno, estaríamos hablando ya, a meternos en cada uno de los suplementos sería tardarnos aquí 3 años. Realmente preciso es por eso que tendríamos que estar indagando muchísimo más en el tema, preparándonos muchísimo más, porque vean, o sea, ahorita ya con solamente 2 cosas, cuánto nos hemos tardado platicando y hablando y diciendo, pero eso es a lo que vamos. Podríamos, podríamos, de repente se me lengua la traba, podríamos estar hablando de las desventajas y por acá tenemos poca calidad de la atención nutricional porque no estamos preparados para utilizar un suplemento. Y vamos, chicos, si yo no sé hacerlo, estoy poniendo en riesgo la vida de mi paciente y la salud del mismo.
mayor riesgo de toxicidad, porque si no sé manejarlos, si no sé los protocolos correctos, si no sé lo que provoca en el cuerpo, cuál es la funcionalidad, cuál es el metabolismo de esta suplementación, yo no sé si mi paciente le está aprovechando bien o no, ¿sale? Hay por acá falta de conocimiento de protocolos. ¿Por qué? Porque no sé utilizarlos. Mal manejo de suplementos y dosis que me pueden llevar a totalmente una horrible atención nutricional para los atletas sobre todo. Y en atletas de alto rendimiento tenemos bastante riesgo de dopaje, si es que no sabemos qué sustancia estamos utilizando. Entonces, bueno, vamos, es muy importante estar preparados. ¿Alguien por ahí tiene alguna duda? ¿Tiene abierto su micrófono? ¿No? ¿Se nos abrió por error? Es que no alcancé a ver quién era, discúlpenme, chicos. Entonces, hasta ahorita hemos entendido lo importante de verdad que es estar preparados en lo que es una suplementación. No estamos exagerando cuando decimos que realmente es algo importante para también tener mayor control de todo lo que es el proceso de mi paciente durante este tipo de atención nutricional. Entonces, no es cosa de niños, no es un juego, al menos para mí, por ejemplo, como profesional no lo es, porque al final de cuentas, este atleta está en mis manos. En mi caso, este atleta está en mis manos y yo necesito saber qué es lo que le estoy dando. Dentro de la suplementación en un atleta no solo se trata de saber qué suplemento utilizar, sino qué marca de suplemento tiene las condiciones adecuadas y qué suplementos tienen y tienen información científica comprobable de que funciona. Entonces, hay 3 pasos para suplementar un atleta primordiales antes de darle cualquier cosita. El primero, que la sustancia que yo vaya a utilizar no esté en la lista de sustancias prohibidas de la Asociación Mundial de Antidopaje. La segunda, que tenga evidencia científica. Y la tercera, que esté justificado el uso en mi atleta. Es decir, que en realidad esa sustancia sea necesaria para mi atleta. Eso es lo que deberíamos de buscar. Primero, que no esté en la lista de la WADA. Después, que tenga evidencia científica de funcionalidad. Y por último, que esa funcionalidad sea lo que se está buscando como objetivo en el atleta. Básicamente, eso es lo que hay que hacer desde el día 1 que nosotros decidimos que el atleta se tiene que suplementar. Entonces, tendríamos que estar hablando específicamente de cada suplemento para ir conociendo más a fondo qué es lo que necesitaríamos ver o qué es lo que necesitaríamos tener en cuenta para un buen manejo de la suplementación. Entonces, no solamente se trata de impulsar al atleta, de impulsar su rendimiento físico, sino también de ver qué sustancias les estamos dando y de qué manera estas sustancias pueden perjudicar o no a largo plazo por el consumo. En qué momento tengo que descansarlo de la suplementación, porque también se debe de descansar. No puedo mantenerlo suplementado todo el tiempo. Entonces, ahí es en donde entra precisamente la preparación que deberíamos de tener específica de la suplementación en un atleta. Por acá tenemos la importancia, bueno, ya sabemos que el punto número 1 y muy importante dentro de todo este tema tan controversial de repente y con tantas dudas y tantos mitos, es obviamente dar una mejor calidad de servicio, dar una mejor atención, estar mejor preparados, cuidar mejor la salud de nuestros pacientes, ser totalmente coherentes con la prescripción de cada uno de estos suplementos, tener un sustento de prescripción de cada uno de estos suplementos, cuidar la manera en la que mi atleta en este caso se desarrolla y sobre todo, muy, muy importante, evitar caer en este tipo de escándalos, ¿vale? Este es uno de los escandalazos de la selección mexicana en donde muchas personas estuvieron por ahí positivas a clenbuterol y por ahí se hablaba de que había sido la carne, de que tenía esta sustancia, etcétera, etcétera. Otros hablaban por ahí de que algún suplemento contenía este tipo de sustancia y salió positiva. Se dijeron tantas cosas en este caso, por ejemplo,
que básicamente es totalmente responsabilidad mía como nutriólogo estar al tanto de qué es lo que está consumiendo mi atleta. Y en los suplementos hay que estar muy pendientes y muy de cerca a las etiquetas nutricionales y los ingredientes que se reportan ahí. Tendríamos que estar indagando sobre la marca, si es confiable, si no es confiable, si tiene certificados de autenticidad, etcétera, etcétera, que me avalen que esa sustancia es totalmente legal, ¿sale? Porque ahí también tenemos algunos problemas en cuanto a las marcas y la manera en la que se manejan, que a veces, bueno, no son lo que parece. Por ahí, dice, en los Juegos de Invierno, la patinadora, sí, también por ahí una patinadora en los Juegos de Invierno que tuvo algunos problemas por esto. Hay que saber cuándo detener la suplementación, qué tipo de sustancia puedo utilizar, cuál no, cuál puede generar algún caso controversial, porque el atleta dando positivo un dopaje ya bailó, o sea, ya no puede hacer nada ahí. Dice Cris, aunque es bien sabido que el alto rendimiento está estrechamente ligado al dopaje. Claro, o sea, digamos que muchos de los casos, obviamente y malamente también, lo vimos en la última ronda de Juegos Olímpicos con el Comité Olímpico Ruso. O sea, al final de cuentas, sí está muy ligado al dopaje, pero precisamente nos toca a nosotros ser aquellos portavoces con los atletas de alto rendimiento para el mejor manejo de los suplementos. Lo que puede ocurrir muchas de las ocasiones es que los atletas desconozcan totalmente las sustancias que están ingiriendo. Y de repente el coach o el entrenador o quien sea le dijo, mira, con esto totalmente como nuevo y vas a andar y todo y tal, y aquí y allá y jijiji, jajaja, y de repente no sabemos qué es lo que estamos consumiendo. Siempre, bueno, la mayoría de las veces ocurre cuando nosotros, por ejemplo, como nutriólogos, estamos muy cerrados a calcular el suplemento. Yo entré más bien en esta idea de, bueno, prefiero 1000 veces suplementarlo yo y darle las cosas yo a que él las busque por fuera de alguna manera y que no sepamos qué es lo que está pasando. Hay por ahí proteínas de diferentes tipos, tenemos ganadoras de peso, tenemos proteínas como tal, proteínas veganas, proteínas de un buen de cosas, que, bueno, funcionan de manera diferente y para diferentes casos. Tendríamos que estar revisando, por ejemplo, en ese caso, el porcentaje de proteína del cual se halla la fórmula, porque hay proteínas al 65%, al 70%, al 85%, al 90%, al 80%, y habrá que ver entonces cuánto aprovechamiento proteico puede tener ese atleta con esa proteína. Entonces, obviamente, y aunque como Cris nos comenta, el alto rendimiento está siempre como muy, muy ligado al dopaje, obviamente en busca de mejores resultados, que no es para nada justificado. También es cierto que si nosotros tenemos un mejor manejo nutricional con el atleta de alto rendimiento, es menos probable que caiga en este tipo de cosas, ¿vale? ¿Por qué? Porque va a haber mejoras, porque va a ir viendo que con sustancias permitidas puede tener un mejor rendimiento, puede haber incluso mejoras psicológicas en el paciente, etcétera, etcétera. En algunos casos y en muchos de los momentos nos vamos a encontrar tal vez con que el paciente, si no está suplementado, no siente que da el 100, porque también eso ocurre. Entonces será también cuestión de nosotros y totalmente nuestra responsabilidad sentarnos con ese atleta y decir, a ver, mira, te explico, esto funciona así y así y así y así, y tiene que ser así, ya sea, porque esto y esto y eso. O sea, realmente sustentando toda la información que tenemos, es como nosotros podemos lograr una mejor comunicación con el atleta y que el atleta también se apegue un poco más a lo que nosotros estamos tratando de hacer de manera nutricional. Entonces, muchos de ellos se van a sentir tal vez incompletos en alguna situación o de alguna manera, porque no están suplementados y todo el mundo se suplementa en el deporte. Les dije hace rato, es raro el atleta de alto rendimiento que no está suplementado de alguna manera. Y repito, no solamente se pueden suplementar con este tipo de sustancias químicas, con estos compuestos que tenemos ya nosotros en el cuerpo, sino también con vitaminas, minerales, que son indispensables en un atleta. ¿Para qué? Para que todo el proceso metabólico se encuentre de manera homeostática.
Entonces, ahí es en donde nosotros estamos tratando de hacer una diferencia con el atleta. En el caso de las vitaminas y los minerales, bueno, algunos de ellos nos ayudan a generar antioxidantes que son importantes para que precisamente las células no se oxiden y que tengan un metabolismo óptimo todo el tiempo. Entonces, ahí es en donde nosotros tendríamos que tener mayor conciencia de que nuestra participación como nutriólogos no es un cero a la izquierda hablando de suplementación. Nosotros tenemos esa gran responsabilidad para con el atleta y para con lo que está consumiendo, porque repito, y como lo dije al principio, si es consumo nutricional, entonces está a cargo de esta preciosura. O sea, de verdad, no es algo que se deba echar en saco roto. Ahora, por acá tenemos ya un poco terminando con la exposición de las diapositivas. Recuerden que la desinformación genera mala praxis y el conocimiento es nuestra mejor arma para que esa mala praxis no exista. Obviamente, entre mejor estemos preparados, entre mejor estemos informados, entre más investiguemos, entre más sepamos del asunto, será mejor lo que nosotros podamos hacer con el paciente y conoceremos más los objetivos y las funciones, sobre todo, de cada uno de los suplementos. Entonces, si nosotros sabemos de qué manera funciona cada uno, también sabremos aplicar mejor cuáles son las funciones que más se adaptan al objetivo que yo quiero lograr con mi paciente. Y ese es el secreto de la suplementación, saber para qué sirve, por qué lo voy a usar, en qué momento lo voy a usar y con qué objetivo. Eso es lo primordial. Chicos, con esto yo termino mi participación con mis diapositivas. Más bien, tenemos un espacio, Gelacio, para preguntas y respuestas, ¿cierto? Así es, Miss. Bueno, que creo que ya muchas estuvo usted haciéndonos el favor de contestarlas, pero no sé si algún colega tenga alguna otra pregunta específica sobre este tema. Con confianza. Sí, abiertamente, no se preocupen, igual aquí tratamos de hacer lo mejor posible. Y bueno, en lo que los colegas se animan a seguir preguntando, que bueno, a lo mejor probablemente ya despejaron muchas de sus dudas, quiero felicitarlos, chicos, porque dentro de todas nuestras masterclass, ustedes han sido el grupo que más han estado interactuando con la ponente. Muchísimas gracias, de verdad. Esa es la intención, que ustedes pudieran enriquecer un poco más el conocimiento que ya tienen, exponer sus dudas y sobre todo generar este debate que se hizo en la clase para que puedan seguir creciendo. O sea, como nos decía la maestra, lo importante es que ustedes como nutriólogos, porque yo no soy nutriólogo, pero ustedes como nutriólogos puedan manejar de manera segura los suplementos. ¿Por qué? Porque esto les va a dar mejores pautas para poder atender al paciente en materia de salud y de darle mejores resultados y así los puedan retener mejor. Esa es la clave de ustedes, estar siempre preparados y, como decía la maestra, tener una evidencia científica, porque nosotros como pacientes llegamos con muchísimos mitos, ¿no? Le creemos a veces más al compañero con el que entrenamos, que está tomando ahí una proteína que no sabemos ni de dónde salió y ya nos compramos esa parte, ¿no? Entonces es importante que ustedes puedan tener esta seguridad para poder prescribir adecuadamente lo que son los suplementos. Creo que tenemos una pregunta más, Miss. Sí, por ahí dice, la creatina que más estudios tiene es el monohidrato de creatina, ¿verdad? Esa es la que se recomienda. Hasta ahora, ¿vale? Pues obviamente sí, si tiene mayor evidencia científica, será más seguro también para el paciente consumirla. Aunque tendremos que indagar, en si el uso específico de ese monohidrato de creatina se ajusta a lo que nosotros queremos lograr, como se los dije hace rato. ¿Vale? Pero sí, el monohidrato de creatina es de los más estudiados y puede ser una buena recomendación. Dice, cuando la fosfocreatina, bueno, la CPK está alta, podemos seguir suplementando o lo mejor es suspender. Lo mejor es suspender, ¿vale? Que es normal que la CPK esté alta cuando estamos
suplementando, pero lo mejor es suspender a que vuelva un poco o dejar descansar un poco al atleta, que vuelva a los valores normales. Hay que ver también el tiempo que se ha estado suplementando para ver también si no nos hemos excedido un poquito con el tiempo. Les decía yo hace rato, es importante saber cuándo dejar descansar al atleta y en qué momento voy a empezar a suplementar, cuándo lo voy a entrenar a la suplementación y todo eso es importante, porque no nada más se trata de darle y darle y darle y darle y darle hasta que el cuerpo aguante, sino que obviamente, y como se los dije también hace rato, es importante que las células tengan este buen mood o este buen estado para que puedan funcionar de manera correcta. Dicen, ¿qué porcentaje se puede utilizar la suplementación hablando de un cálculo dietético de macros y micros convencional? Esto depende totalmente del suplemento y de los ingredientes que incluye el suplemento. Y obviamente de qué suplemento estemos utilizando. Si estamos hablando de proteína, por ejemplo, obviamente tendríamos que priorizar un poco la utilización de alimentos para cubrir el aporte proteico, pero si no nos es suficiente, podremos utilizar una proteína de suero de leche, por ejemplo, y podríamos estarla calculando dentro de la dieta como un alimento normal, tal cual. Pero ahí, por ejemplo, yo prefiero muchísimo más revisar en qué momento la voy a utilizar. Por decirles un ejemplo, en este caso yo tengo una paciente que no es atleta de alto rendimiento, sin embargo hace ejercicio. Su objetivo no es aumentar su masa muscular, sino disminuir el peso. Y en este caso, mi paciente por las mañanas no tiene momentos libres para desayunar ni para almorzar. Entonces, lo que hicimos con esta paciente fue que calculamos un polvo de, bueno, más bien, calculamos un suero de leche, una proteína de suero de leche, para hacer una malteada proteica por la mañana que cumpliría la función del almuerzo de mi paciente. Y las demás comidas son totalmente normales con alimentos y tal. De cierta forma, eso nos ayuda también a complementar la ingesta proteica que debe de tener y que en este caso, pues de una comida bastante completa. Esta malteada proteica, pues obviamente le agregamos aparte del polvo proteico, leche de almendras, avena para poder obtener por ahí los hidratos de carbono complejos y que esta proteína tenga muchísima más facilidad de absorción. Entonces, era a lo que iba con decirles, tenemos que saber por qué estamos suplementando y cuál es el objetivo de la suplementación. En este caso, mi paciente no es un atleta de alto rendimiento, hace ejercicio, su objetivo no es el aumento de masa muscular, podría ser la regeneración, pero lo logramos con los alimentos después de la práctica deportiva o después del ejercicio. Y en este caso el objetivo de la suplementación es que pueda haber un aporte energético ahí y un aporte de proteínas, hidratos de carbono y grasas correcto en lugar de una comida como tal sólida. ¿Por qué? Porque el tiempo no me da. Mi paciente no tiene tiempo en cada una de sus bloques para poder comer o sentarse a comer algo. Entonces, ahí el objetivo es ese, que ella pueda ingerir de cierta forma un tiempo de comida de una forma más sencilla, que es una malteada totalmente. Entonces, ahí es en donde está, repito, el objetivo de la suplementación y donde podríamos estar tratando un poco más eso. Entonces, el porcentaje, Cris, ahora sí que totalmente lo determina la situación y el objetivo de la utilización del suplemento y qué tipo de suplemento es el que se esté utilizando. Que yo creo que el único suplemento que podríamos estar calculando dentro de un porcentaje dietético sería la proteína en polvo, porque todos los demás tienen gramajes y dosis de gramos por kilogramo de peso. Por ahí dice, pruebas bioquímicas recomendadas pre y post suplementación, pues generalmente todas aquellas que incluyan un perfil toxicológico. Puede ser de orina, puede ser por ahí las enzimas hepáticas, tal vez, bueno, la orina no, es muy chismosa, La orina, por ejemplo, si tenemos por ahí proteinuria o tenemos urea alta o tenemos en el caso de las enzimas hepáticas también algo ahí que no nos cuadre, puede ser algo que nos pueda referir a esto. Ahora, pruebas bioquímicas específicas,
una vez más, dependen del suplemento. ¿Por qué? Porque cada suplemento actúa en una vía metabólica diferente. Y entonces dependerá de qué vía metabólica afecte o de en qué vía metabólica actúe que nosotros podamos definir cuál es el estudio bioquímico que más me va a referir si tenemos o no un exceso de este suplemento. Generalmente les digo, un general de orina, una prueba de heces y una enzima hepática son las que más podríamos estar revisando porque son los órganos que se encargan del desecho toxicológico. Nosotros como personal de ciencias de la salud nutricional con solo título de la licenciatura sin posgrado, podemos prescribir suplementos siempre y cuando sean suplementos de ayuda nutricional, sí. No podemos prescribir medicamentos, pero suplementos nutricionales sí. Y creo que sería esa la última pregunta de Cristian. ¿Alguna otra duda, chicos? Cuéntenme qué tal les pareció, ¿todo bien? Siento que están muy callados de repente. Bueno, en el chat no tanto, ya vi que sí cotorrean muchísimo. No, la verdad le fue muy bien, Miss, Pero porque eso es lo bueno. A mí yo vine aquí a charlar. No me gusta que me dejen hablando sola, pero muy bien, ustedes muy bien allá en casita. muy bien, chicos. Pues para cerrar la sesión, los invitamos a la certificación en suplementación deportiva que vamos a tener en el Instituto para la Salud, Nutrición y Ciencias. La maestra va a estar como ponente y digo, no nos alcanzaría la vida en una hora para hablar de todos los suplementos, del uso de la cafeína, todo lo que ella tiene con la experiencia que trae, tanto teórica como práctica. Entonces, chicos, si ustedes quieren conocer más sobre la suplementación deportiva y sentirse más seguros al momento de prescribir, porque sabemos que en la licenciatura te dan una o dos clases de suplementación y es todo de muy rápido, pero obviamente para eso se hacen estos cursos, para que puedan tener esta parte más confiable y con evidencia científica. Por favor, mándenme un mensaje, ahí todos tienen mi WhatsApp, para que yo les pueda dar información sobre el temario y también puedan obtener una beca del 40%, por favor. Envíenme un mensajito y yo les voy a estar enviando toda la información con muchísimo gusto para que puedan tener esta certificación si ustedes así lo desean, ¿vale? Entonces, hasta aquí quedamos con la masterclass. Maestra, muchísimas gracias, de verdad, es un deleite haberla escuchado esta noche y gracias por todo el aporte que nos dio. Digo, yo no soy nutriólogo, pero aprendí un montón. No, muchas gracias a ustedes. Por ahí estoy leyendo ya en el chat que todo súper bien. Me encanta porque si algo me gusta es que quede todo muy clarito. Por ahí ya hay varios interesados en la certificación. Chicos, 40% es un chorro. Dense, la neta. Ya quisiera yo haber tenido 40%, pero bueno, en fin. Chicos, les agradezco mucho la atención el día de hoy. Espero verlos por ahí en la certificación. Ya Gelacio nos dio el adelanto, la gran sorpresa. Ahí voy a estar con ustedes con algunos temas y bueno, espero verlos pronto. Ojalá sea de mi agrado volver a tenerlos por acá conmigo. Muchas gracias, Miss. Gracias a todos, que pasen muy, muy bonita noche. Hasta luego. Bye. Cuídense, chicos. Buenas noches a todos. Bye. Bye. Buenas noches.